Hay una palabra, una frase mejor, que dijo un hombre hace muchos años. Esa palabra o frase dice: aquel que no sabe por qué morir, aún no sabe la mejor manera de vivir. Se la voy a repetir. Aquel que no sabe por qué morir, aún no sabe la mejor manera de vivir. Esto lo dijo el pastor evangélico Martin Luther King, aquel hombre de tez negra que en los años de 1965 más o menos era pastor, era un pastor pacifista y ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 65. Este hombre, defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, fue un hombre que fue muy respaldado en todas las palabras y en toda la enseñanza que él hizo en la iglesia bautista, desde donde nació nuevamente. Y el 4 de abril de 1968, Martin Luther King, en la ciudad de Montgomery, en Estados Unidos, luego de haber reunido más de 250,000 personas en la plaza de la ciudad, días después fue asesinado por un hombre blanco, el cual lo asesinó. Y es increíble que después de tanto tiempo, ese hombre, Martin Luther King, es reconocido como la leyenda que los hombres de color o de la tez negra, no de la raza, porque ya no hay razas, la raza negra no es una raza, todos somos la misma raza, pero tenemos una tez diferente, una pigmentación o color de piel diferente. Este hombre es recordado y reconocido por todos ellos y por el mundo entero. Martin Luther King entonces era un hijo de Dios que entendió el propósito que Dios tenía para su vida. Y este propósito trascendió tanto que aún habiendo sido asesinado o morir, aún su legado, su propósito que Dios colocó en él y que él entendió, aún hoy se recuerda claramente. ¿Saben? Dios actúa en la vida de un hijo de Dios de acuerdo a su propósito. Y ese es el tema que vamos a tratar en este mes de enero. El propósito de Dios para con el hombre y el propósito de Dios personal para su vida. Cuando un hijo de Dios entiende el propósito de Dios, el propósito eterno de Él, entonces Él mismo, Dios mismo, lo encamina y lo direcciona para que esa persona se enfoque, para que pueda cumplir su propósito en esta tierra. Y esto es muy importante porque estamos hablando ya de comida sólida. Porque consideramos que usted es una persona que ha recibido fundamentos firmes, que no está de doctrina en doctrina, ni está de iglesia en iglesia, buscando a ver dónde es que está Dios. No, Dios está ¿dónde? En mí. Y en esa persona, en ese ser, como hijo de Dios, Dios trabaja en nosotros para cumplir el propósito que Él se ha preparado. Vamos a Proverbios, vamos primero a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice así la palabra: sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? ¿Las buenas? Y las malas, que para nosotros parecen malas, pero que delante de Dios realmente ni son buenas ni son malas, son conforme a ¿qué? A su propósito. Entonces dice acá, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme ¿qué? A su propósito son ¿qué? ¿Cuántos son llamados aquí por Dios? Toda la iglesia ha sido llamada por Dios. Todos hemos sido llamados por Dios, pero para caminar ¿en dónde? ¿En qué? En el propósito de Él. ¿Sabe cuál es el problema que se presenta con los hermanos, algunos hermanos de algunas iglesias, que están de iglesia en iglesia, que todavía no entienden cuál es el propósito para el cual Dios los ha llamado a participar? Y por eso están en el alma, en las emociones, están buscando a ver en dónde sí me escuchan, que el pastor sí me dé un abracito, que el hermano se ore por mí y que estén pendientes y cuidándome de mí. Pero realmente Dios en su palabra nos enseña algo muy diferente con respecto al propósito eterno que Él se ha dispuesto. Al convertirnos, hermanos, en hijos de Dios, nuestro primer trabajo, escuche eso, después de que usted ha sido salvo, porque ha creído por fe la obra de Jesús, el trabajo que tenemos que empezar a llevar a cabo es descubrir el propósito de Dios. Usted ya es salvo. Su salvación nadie se la va a quitar porque usted no pagó por ella. Cristo pagó por ella. Es un regalo, una dádiva. Por eso dice que Dios ve en nosotros ¿qué? Gracia. Él tiene gracia por nosotros porque ve en nosotros fe. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué decíamos que era la gracia? No le da el castigo que merece, sino el favor que Él necesita. Y nosotros necesitábamos la salvación urgentemente. Pero después de ser salvos, ahora necesitamos entender cuál es el propósito que Dios tiene y al cual nos ha llamado. Y para descubrir ese propósito, el tuyo, inclusive aquí en la tierra, necesitamos primero descubrir el propósito de Dios con el hombre. Escuche esto. Hay dos tipos de propósito. Está el propósito de Dios, que es eterno, el que se propuso desde antes de la fundación del mundo, antes de que creara todas las cosas, y el propósito personal que Él tiene conmigo, para que este propósito personal con mi vida se pueda unir o juntar al propósito eterno que Él tiene. Entonces, ¿cada uno tiene un propósito? Sí, pero ese propósito tiene que estar basado en el propósito eterno de Él. Amén. Entonces, ¿qué es propósito? ¿Cómo se considera la palabra propósito o qué es la palabra propósito? Viene del latín propositum, así como suena, propositum. Y esto significa la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. En otras palabras, es la finalidad a la cual se quiere llegar. Así que Dios, desde antemano, antes de hacer las cosas, las pensó, las organizó y las llevó a cabo. Y Dios anda en ese mismo propósito en el momento antes de haber construido o formado toda la creación. Por ejemplo, vamos a mirar lo que no es propósito. Usted en la vida se quiere casar. Ese no es un propósito. Usted en la vida, por ejemplo, también quiere tener hijos, trabajar, estudiar, amar, servir. Estos, hermanos, no son propósitos, son metas.
u objetivos en su vida. Usted no tiene que casarse, no es un propósito, eso le toca, porque Dios ya dijo que tiene que hacerlo. Estudiar no es que sea un propósito, no, el estudiar a usted le toca, muchacho, le toca estudiar. Eso ya Dios lo ha colocado en sus mandamientos. Eso hace parte de la vida cristiana. El estudiar, el trabajar, el casarse, son cosas que yo tengo que hacer. No me tienen que decir, yo las tengo que hacer. Pero el propósito trasciende. Por ejemplo, una persona que quiere estudiar para ser médico, él tiene que sacar muy buenas notas, o sea que tiene que estudiar el cabezón ¿cierto? Tiene que estudiar bien para poder alcanzar un buen puntaje para estudiar medicina. Y estudia medicina 5 o 6 años, hace una carrera rural y también de eso se especializa en algún área, en ortopedia, en ginecología, y él le llaman ya como doctor, ¿cierto? Pero él, este hombre como tal, su meta es ser profesional. Sin embargo, el propósito de una persona que estudia medicina y que se prepara como un profesional es salvar vidas. ¿Sí ven? No importa qué especialidad, qué rama, si en el ejército, si en el hospital. No importa dónde, el propósito de ese individuo es salvar vidas. ¿Dónde? No importa, pero para eso se preparó. Pero tiene metas. Volverse un profesional, tener su propio consultorio, trabajar en el hospital. Y esas son metas o objetivos. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el propósito, ¿qué pasa? Trasciende. Va más allá. Y es lo que Dios nos quiere compartir de su propósito. Dios es un ser personal y todo lo que hace, lo hace con un propósito. Entonces, esas cosas que a usted le pasan, que a veces son buenas o malas, o porque metió los pies, no son casualidad, sino que es que usted como hijo de Dios, Dios lo lleva en un proceso para que usted pueda identificarse con el propósito de Él. Y así cada uno de nosotros alcancemos realmente esa mayordomía, pero también esa satisfacción de decir, yo soy hijo de Dios, yo sé para qué Dios me envió a esta tierra. Entonces, al entender este propósito, Dios nos llama por medio de nuestra existencia para que direccionemos nuestro propósito personal al propósito de Él. Para ello, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué creó Dios la tierra? Un hermano que me diga, ¿para qué creó Dios la tierra? ¿Qué piensan? ¿No hay? ¿Para qué, hermano Henry? Para habitar en medio de nosotros. ¿Qué más, Lore? Para que sea llena el conocimiento de Dios. Entonces, mire que siempre hay un propósito, pero hay unas metas a seguir para cumplir ese propósito. Eso es lo que vamos a ver. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios entonces está hablando, primero que todo, que Él es ¿qué? Eterno. Dios es eterno. Y antes de que fuesen formados los montes, los valles y toda la creación, Dios ya tenía un propósito eterno para llevar a cabo. Y en Génesis 1:1, usted lo conoce muy bien, en el principio, ¿qué pasó? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben cuál es el centro del universo?
¿Cuál es el centro de los cielos? ¿Dónde queda el centro del universo? ¿Cuántos planetas hizo Dios en Génesis 1:1? En Génesis 1:1, ¿cuántos hizo? La Tierra. El centro del universo sí es la Tierra. Porque todo lo creó Dios, todo lo que hay por fuera de la Tierra, lo creó para lo que Dios iba a hacer en la Tierra. ¿Y a quién iba a colocar en la Tierra? Al hombre. Entonces vamos a empezar a ver que Dios no hace las cosas al azar, sino que planifica, organiza, ordena y faculta la creación para el propósito que Él se ha propuesto en sí mismo. Dios hizo entonces la creación con un fin. Miremoslo en Habacuc 2:14. Porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. ¿Cómo cubren las aguas el mar? Todo, ¿verdad? No hay espacio. Y Dios está diciendo que la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de su gloria. Además, Dios hizo la tierra para que fuera habitada. Leámoslo. Isaías 45:18. Dice así: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. O sea que Dios, ¿para qué hizo la tierra? Para que fuera habitada. Y dice también que la tierra va a ser ¿qué? ¿Llena de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, miremos cómo es que Dios va a darse a conocer en medio de esa creación. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Dice, su eterno poder y deidad. O sea, ¿cómo es el poder y la deidad de Dios? Eterna, ¿cierto? Entonces dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ¿cómo es que Dios da a conocer sus atributos de la deidad de Él y su poder? ¿Por medio de qué? De la creación. O sea, Dios crea todo este universo y la tierra, pero usa el universo y la tierra para dar a conocer su poder y su deidad. Él se da a conocer por medio de las cosas creadas, su omnipresencia, porque es todopoderoso, su omnipresencia, su orden, su amor. Todo se da a conocer por medio de lo creado. Pero también Dios, en Génesis 1:26, cuando ya tiene toda la creación lista, de los 6 días de creación, entonces dijo en 1:26, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. Entonces, Dios va a colocar en Adán también unos atributos de Dios que no están en la creación. La creación me muestra
el poder, ¿sí? Y la deidad, sus atributos de la deidad, que son exclusivos de Él, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Pero va a colocar en el hombre atributos personales de Él. ¿Como cuáles? Entonces, ¿qué atributos hay en la imagen y semejanza? Dígame algunos. Sí, ¿para qué puso la mente, voluntad y emociones? Atributos. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es usted? Misericordioso. ¿Qué más? Dependiente. ¿Qué más? Esos atributos personales, Dios se los colocó con mente, voluntad y emociones al ser humano, sobre todo a Adán. Pero sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ahora, entonces, la manera en que Dios va a cumplir su propósito con el hombre en la tierra va a depender de 3 versículos importantes. Vamos a verlos. Éxodo 29:45. Y miremos qué pensaba Dios, o cuál fue el pensamiento de Dios en el momento en que iba a crear. Él ya había preparado todo de antemano, así el hombre le fallara. Dios no lo cambia nada, Él es inmutable. El hecho de que el hombre le falle, Dios sigue siendo fiel a lo que Él dice. Y en el versículo 45 dice así: y habitaré entre los hijos de Israel y seré ¿qué? Su Dios. Y dice el 46: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor acá? Entre su propósito, Él lo que desea es que Él hace la creación, crea todo y crea al hombre, porque Él quiere habitar ¿con quién? Con el hombre. Aquí dice que Él habitará entre los hijos de Israel y será su Dios. Y dice también que conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. En Israel, cuando estaban en el desierto, Dios mandó a hacer algo. ¿Qué fue lo que mandó a hacer? El tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo tenía que ser hecho de acuerdo a la manera de ¿quién? De Dios. Nada podían cambiar, tenían que hacerlo de la manera que Dios dijo. Moisés hizo todo conforme Dios lo dijo. Y en el momento en que terminaron el tabernáculo, dice que descendió ¿qué? La nube de Dios, la gloria de Dios descendió, y ni los sacerdotes podían entrar al tabernáculo por el esplendor de la gloria de Dios que estaba allí. O sea, Dios descendió. Entonces, ¿qué fue lo que descendió de Dios? La santidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué creó el mundo, los cielos y la tierra? Porque Él quiere que su santidad viva en cada uno de los hombres que Él creó. Ese era el propósito, y así era el propósito de Dios. Leamos, eso fue en el Antiguo Testamento, Dios se lo dijo a ellos. Leamos el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 6:16. Capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo, dice la palabra, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vemos entonces acá que Dios vuelve en el Nuevo Testamento a decir exactamente lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que Él quiere qué? Habitar en nosotros.
Y vamos a Apocalipsis. Vamos a ver cómo ve Dios el final de todo lo que Él mismo se ha propuesto en sí mismo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Aquí ya hay un cielo nuevo, una tierra nueva, ya ha descendido de la Jerusalén del cielo. Entonces dice acá: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quiénes? Con los hombres. Y Él que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se da cuenta que Dios no cambia? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su propósito eterno es que Él crea la creación con el único fin y propósito de que Él se va a dar a conocer a los hombres de la tierra que Él creó, para que Él habite en el templo de ellos, que es ¿qué? Nuestro cuerpo. O sea que Dios, ¿para dónde se quiere ir? ¿Usted cree que Dios cada día está más lejos de su vida? Y Dios le está mostrando con su palabra que Él está más ¿qué? Más cerca cada vez. Usted ve las circunstancias y los problemas y dice: ay, Señor, ¿y esto por qué ahora a mí? ¿Por qué me pasó esto ahora a mí? No, Señor, eso es que usted no está conmigo. Y es cuando más Dios quiere estar contigo. Tú lo sacas y Dios se mete solo. Tú entre más lo sientes lejos, Él está más que cerca. Por eso Él dice: no temas ni desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que seas valiente, que te esfuerces. Yo estaré contigo para siempre, no te dejaré, no te sustentaré, no te abandonaré, porque el propósito, hermano, de Dios es que Él quiera habitar en nuestras vidas una vez y para siempre. Así que, ¿qué hizo Él antes de que usted se arrepienta? No de los pecados, sino que se arrepienta de seguirlo. Porque la vida cristiana no es fácil, porque el mundo absorbe demasiado. Porque el mundo nos muestra otro propósito. El propósito en el mundo es: consiga plata, consiga sus sueños, luche por sus sueños, luche por su anhelo. No deje que sus sueños se pierdan. No deje que nadie le robe sus sueños. Mire, son palabras bonitas, pero cuando las acomodamos a las cosas de Dios, se ve más bonito y se ve más bello el panorama. Pero queremos lograr esas cosas sin Dios. Y ese es nuestro error. Por eso sufrimos. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Cometemos errores. Porque no se nos olvida que Dios trabaja paso a paso. Y nosotros queremos las cosas como ya. Pero el propósito de Él, hermanos, es eterno. Y Él nunca se ha olvidado de tu oración. Porque esa oración que hiciste conforme a la voluntad del Espíritu Santo que está en ti, Dios la tiene ahí y está trabajando en ella. Así que tú crees que los momentos difíciles son momentos donde, ¿y dónde estaba Dios? Pues ahí era donde estaba. Porque eso es precisamente lo que Él está haciendo. Vamos a ver entonces cuál es el propósito de Dios al hacer la creación. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
O sea, Dios quiere darse a conocer al hombre, o por medio de la iglesia mejor, a los principados y potestades. ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes son los principados y potestades? ¿Alguno ha visto un principado? Bueno, los principados tienen que ver más con todos los que tienen poder, autoridad. Y dice que darse a conocer a ellos por medio de ¿qué? ¿Por medio de quién, hermanos? ¿Cómo se creará a conocer Dios al mundo o a la creación? A través de la iglesia. Entonces diga, a través mío. Diga, a través mío. Yo soy parte de la iglesia. Entonces Dios me quiere usar a mí para mostrar su poder y su deidad a todo eso que Él ha creado. ¿No es algo maravilloso? Dios me quiere usar como un instrumento, un colaborador de su reino para darse a conocer Él mismo. Pero parece que nosotros, hermanos, no entendiéramos esas palabras, como decía Jorge Iván hace 8 días. No podemos dimensionar las palabras del propósito que Él tiene conmigo y contigo. ¿Y saben por qué? Porque tenemos demasiadas cucarachas metidas en la cabeza pensando en nuestro propio propósito personal. Y se nos olvida que estábamos muertos, ¿cómo? ¿En nuestros qué? Delitos y pecados. Y como que no valoramos eso, porque como es como tan fácil, entonces, pues Dios entiende que yo soy carne, o Dios entiende que yo no puedo. No, usted sí puede, porque Él lo selló ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Efesios 3, versículos 16 al 19. Todo ese Efesios 3 es bueno, pero leámoslo por partes. Miremos el 16 al 19. Ahora, antes de leerlo, miren el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer. ¿Qué es lo que quiere Dios dar a conocer de Él? ¿La qué, hermana? Diga, sabiduría. Muy importante, porque entramos a otro nivel. Pongan mucha atención. Dios quiere dar a conocer al hombre y vivir con el hombre, estar y habitar con el hombre, para darle a conocer ¿qué? Su sabiduría. Y dice en el versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? El espiritual. ¿Y cuál fue el hombre espiritual que vino a vivir dentro de nosotros? Cristo Jesús. Entonces, toda la iglesia está sellada con el Espíritu Santo, pero tiene a quién adentro, a Jesús. Y está allí Jesús, y mire lo que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede ¿a qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y como decía Jorge Iván, eso es mucha palabra, hermanos. Eso es muy profundo. Pero ¿sabe lo que se resume en esto? Porque lo que Dios quiere es que Cristo habite en nosotros, para que nosotros podamos caminar en la sabiduría de Dios, no en la del mundo. Romanos capítulo 9, versículo 17 nos aclara un poco, porque la Escritura dice a Faraón:
para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermano, ¿para qué Dios lo llamó? Para mostrar su ¿qué? Su poder y su gloria por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A todos los principados, potestades y todos los que están y nacieron como de Dios, separados. Es increíble cómo Dios nos introduce dentro de su propósito y nos hace parte de Él y nos invita para que llevemos a cabo no el propósito que Él mismo se ha propuesto en sí mismo, sino el ser participantes de esa naturaleza divina y llevar y mostrar a Él en todo lo que hacemos. ¿Recuerdan cuando Dios hizo al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cierto? Hasta ahí, perfecto. Mente, voluntad, emociones. De esta manera, escuche mucha atención, de esta manera Adán y Eva, teniendo la imagen y semejanza de Dios en lo perfecto, podían recibir de Dios ¿qué? ¿Qué pueden adquirir de Dios? La sabiduría. ¿Y se acuerdan en Génesis 3, 6, 7 lo que hacía el Señor? El 8 dice que Él se paseaba por el huerto a la luz del día. ¿Para qué se paseaba Dios por el huerto? Porque Él era el maestro y Él le enseñaba a Adán, por supuesto a Eva, la sabiduría que venía de lo alto. Ahora lea Génesis 3, 6. Dios le quería y estaba mejor enseñándole a Adán y a Eva la sabiduría que venía de lo alto para que Adán y Eva pudieran ser y transmitir y mostrar el poder y la deidad de Dios sobre todo lo creado. Ese ha sido el propósito porque Dios habitaba con ellos. Pero en el 3:6, ¿qué pasó? Y vio a la mujer que el árbol era como bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. ¿Qué fue lo que hizo Eva? No quiso la sabiduría que venía de Dios, sino la sabiduría que venía ¿de dónde? Del mundo. Y eso no es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, cada día. No es lo que a la iglesia le está sucediendo también, que cogen las cosas del mundo, la sabiduría del mundo, el coaching del mundo, y lo quieren traer ¿a dónde? A la iglesia. Quieren traer la sabiduría del mundo, la manera en que se enseña, la manera en que se practica, la manera en que se forman líderes, y la quieren traer a la iglesia para formar líderes que sirvan al Señor. Entonces queremos copiar lo que da allá y traerlo para que los hermanos caminen de acuerdo a ese liderazgo, pero no en el liderazgo que Dios dice que bíblicamente debe ser. Y tenemos los cables trocados. Entonces traemos muchas cosas del mundo y las queremos colocar dentro de la iglesia para edificar y dar a conocer el poder y su deidad. ¿Sabe dónde comienza eso? En el colegio, en la escuela con los niños. ¿Y sabe qué es lo primero que hizo el enemigo entonces? Pues quitar la Biblia de las iglesias, de las escuelas. Y cuando llega a la universidad el muchacho, ¿cómo está? Out. Nada de Dios. Dios no existe.
Dios es una religión, es una pantomima, Dios no hace nada. A ver, si Dios existe, pues entonces que haga mover la silla, y si se mueve la silla, pues creo. Mentira, ni moviendo la silla cree. La gente cree que porque Dios le hace un milagro, esa persona se convirtió. No, hermano, ningún milagro salva. Tiempito después de que Dios le haga el milagro, esa persona vuelve al mundo común y corriente. Pero ahí encontramos miles de hermanos que corren a las iglesias para que, venga hermano, póngame la mano, ore por mí, que usted tiene la unción. No, hermano, la unción es del Espíritu Santo y está en su palabra y vive en ti. Pero él le decía a los discípulos, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos las sanidades? ¿Por qué no vemos el cambiar de nuestra vida? Porque no somos llenos del Espíritu. Estamos sellados, pero no llenos del Espíritu. Eso le toca a usted personalmente y a mí. Ahora, vamos a Santiago, capítulo 1. Y sigamos mirando esta sabiduría, porque está interesante esta sabiduría de la que está hablando Dios, en el cual está el propósito de Dios. Santiago, capítulo 1. En el versículo, leamos el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al coordinador de marketing de tal parte. Invítelo para la iglesia para que él le levante la iglesia, hermano. Y así la gente se avive. ¿Cierto que no? ¿Cómo dice? Pídala a quién. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y le será qué? Da. Pero es que es tan fácil que usted comienza, bueno, mañana empiezo. No, ya es tarde, hermano. Mañana no sirve, tiene que ser hoy. Pídala cuando. Hoy. Ya. Es más, ¿qué está haciendo Dios en el momento? Dándonos a conocer la suprema abundante gracia de su poder, su supereminente grandeza de su poder, el cual dio a quién, a la iglesia. Pero ¿qué ha pasado hoy, hermanos? La iglesia no quiere ir a la palabra. La iglesia de Dios quiere oír gente, pero no quieren leer la palabra porque les consideran que no la entienden. Pero es que tiene que pedir ¿con qué? Con fe, sin dudar nada, y Dios le dará la sabiduría. Entonces, recuerden esto: antes del hombre ser un ser físico, fue un ser ¿qué? Espiritual. Por lo tanto, nosotros no nos acomodamos a la sabiduría de este mundo, que es como satánica, terrenal, diabólica, sino que nos sujetamos a la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto, donde está Cristo sentado en lugares celestiales con el Padre celestial. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque Él es el que regala esa sabiduría. Ahora vamos a Efesios 1. Volvamos a Efesios, porque Efesios habla mucho, hermanos, mucho de toda esa grandeza de la sabiduría de Dios. Efesios 1, versículos 10 y 12 al 12. Y el de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme a ¿qué? Al propósito del que hace
todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que previamente esperábamos en Cristo. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo por el Espíritu Santo? Está diciendo que en el propósito de Dios, Dios quiso encerrar en Cristo ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque recuerdan cómo dice, porque por Él, en Él y para Él fueron creadas que todas las cosas. Entonces, ¿cuánto sabe Jesús? ¿Cuánto? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? A nosotros. ¿Es que? Devolvámonos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es, según el versículo 18, la palabra de Dios para nosotros. Es poder. Es poder de Dios ¿en quién? En nosotros. Sigue diciendo, por eso está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, ¿qué piden? Señales. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente ¿qué? Tropezadero. ¿Qué más dice? Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, ¿cuántos llamados hay acá? Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién es Cristo en Dios? Su poder y la sabiduría. Y él sabía que Adán necesitaba y Eva necesitaban ¿qué? La sabiduría que venía de Dios. Por lo cuanto, ¿quién se paseaba en el huerto? Pero Adán y Eva no quieren ya esa sabiduría, sino que quieren una sabiduría automática. Póngame en el chip. Y entonces deciden comer del árbol para alcanzar la sabiduría, pero ya una sabiduría diabólica, una sabiduría que viene ¿de dónde? Del mundo y no de Dios. Entonces Dios, sabiendo de antemano lo que iba a pasar, envía ¿a quién? A su Hijo, para que recuperara la imagen y la semejanza, ¿recuerdan? Y así de esa manera Cristo pudiera volver a ser ¿qué? Poder y sabiduría de Dios para el hombre. ¿Cuántos de aquí quieren ser sabios a la manera de Dios? Busque a Cristo. ¿Sí ve tan sencillo? Todo lo vuelve a traer a Él. Todo lo que hizo, lo hizo en Él, por Él y para Él. Ahora, si Jesucristo es la sabiduría, Dios da una promesa a Adán y a Eva para que ellos puedan reconciliarse con Dios a causa del pecado. Mateo 18:11. Mire lo que hizo Jesús, lo que le dijo a los discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 11.
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se había perdido? El hombre había perdido la imagen y semejanza, ¿verdad? Pero la imagen y semejanza le permitía a Adán y Eva vivir ¿en qué? En la sabiduría que venía ¿de dónde? De Dios. Y usted todavía se pregunta: Señor, por favor, bendice mis finanzas, bendice mi casa. Señor, necesito esto, necesito aquello. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que te va a dar Dios? Un carro, ¡pum! Una casa, ¡pum! Así. ¿O te va a enseñar? Si ve que el problema con Dios es que Él enseña y va paso a paso, pero nosotros queremos la casa es ya. Queremos el carro ya. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Entonces, aún Él no es que está en contra de la deuda, no en contra del crédito, no. Dios no está en contra del crédito, se los aseguro, de la deuda, no del crédito. Porque el crédito a usted no se lo dan porque sí. A usted le dan y le aprueban un crédito, ¿cuándo? ¿Cuándo le hacen qué? El estudio, hermanos. ¿Y qué le dicen? Aprobado. Puede tener su dinero para poder ir y comprarse lo que quiere. Pero nosotros queremos venir a Dios y pedirle, pero no queremos ¿qué? La aprobación. Queremos que nos diga, sí, 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 sí. ¿Se acuerdan la película de este personaje, Dios Todopoderoso, que le mandaron todos por un email, que le mandaban todas las peticiones? Y entonces él, y entonces todo le dijo que sí. ¿Y cómo quedó el mundo? En un caos. ¿Se da cuenta la sabiduría de Dios? Por eso Él da paso a paso. No porque Él sea lenteja, ni porque camine despacio, sino porque Él quiere que usted observe el proceso. Yo tenía una deuda, y una deuda grande, y yo le dije al Señor: Señor, no tengo plata para pagar esa deuda. Y la verdad, yo lo que pedí al Señor era: Señor, envía ese paquete de billetes que necesito ya. Toca al hermano para que me traiga la plata completa ya. Y solamente cuando aprendimos a entender cómo es que Dios trabaja en su propósito para mi propósito personal, entonces entendí que Él prepara todo el terreno para que cuando llegue ese momento, Él mismo me sacará de la deuda, pero también proveerá para la deuda, si fue que quede con un crédito. Pero el problema es que muchos se meten en un crédito, pero no tienen con qué responder por el crédito. No, eso se consigue. No, Dios no trabaja así. Dios planifica. Y Dios nos enseña a nosotros que debemos planificar en todas las áreas. ¿Cuánto estás sembrando en tus hijos? ¿Cuánto estás sacando tiempo para leer tu palabra? ¿Cuánto estás sacando de tiempo para leer la palabra con ellos? ¿Cuánto están orando con ellos? ¿Y cuánto tú lo estás haciendo? Es ahí donde viene ¿qué? La sabiduría. La que proviene de Dios. Y el que se la pida se le da en abundancia. Entonces, al haber reconciliado Cristo al hombre con Dios, volvió el hombre a tener ¿qué? Relación, ¿verdad? Y al tener nuevamente relación, entonces ahora, ¿dónde podemos ir? Al Padre, para pedir ¿qué? Sabiduría. Lo que perdió ¿quién? Adán y Eva en el huerto, porque no quisieron la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de este mundo, la que era ¿qué? Automática. Al haber entonces relación, Dios, ¿qué trae en su palabra para mi vida?
si estoy en el conocimiento de Él, si estoy en relación con Él, entonces ¿qué trae a mi vida? Revelación. Y cuando Dios trae la revelación a mi vida y ya entiendo, entonces Él me empieza a enseñar a caminar en su voluntad. ¿Y sabe qué pasa cuando empezamos a caminar en la voluntad de Dios? Porque en Mateo 5 está. ¿Se acuerda el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Cuando usted deje de pelear con Dios para hacer su propia voluntad, entonces va a empezar a entender que la voluntad que debe hacerse es la voluntad de Dios en su vida, la de Dios y no la suya. Y entonces cuando usted tiene esa voluntad clara, entonces usted va a poder caminar en el propósito de Dios eterno. Porque si preguntara hoy, entonces, ¿cuántos andan en el propósito de Dios? ¿Cierto que queda como 50-50? Como que usted, sí, pero no sé, como que me falta algo. Claro que le falta, porque tiene que tener clara el propósito de Dios para el ser humano. Si conocemos primero a Él, Él nos dará a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, al comprender su propósito eterno, podemos ver el propósito individual. Si usted no entiende el propósito eterno de Dios con el ser humano, no podrá entender a qué usted ha sido ¿qué? Llamado. Y entonces estará 60 años, 70 años dando vueltas en la tierra, mirando a ver, ay Señor, ¿para qué es que usted me necesita? ¿Para qué es que le puedo servir? No sé en qué le puedo servir. Señor, ¿por qué no me hablas? Te llevo hablando más de 2000 años y aún así no entiendes. Entonces, por eso Martin Luther King, el pastor Martin Luther King, podía decir esa frase: el que no está listo para morir no sabe de qué manera puede vivir. Si usted no sabe hoy dónde va a pasar la eternidad, no sabe para qué está aquí, ni supo nunca para qué Dios lo llamó. No entendió. Aunque por fe sea que salvo, pero pasó esta vida y no tuvo la oportunidad de entender el propósito de Dios con su vida. Por eso, el ejemplo más claro, hermanos, es Jesús. Él que dijo cuando vino: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él la entendía clara. ¿Sabe por qué Jesús tenía que esperar hasta los 30 años también para comenzar su ministerio? Porque Él tenía que entender el propósito de Dios con su vida como hombre, siendo Dios. Se despojó de sí mismo, haciéndose ¿qué? Y tuvo que aprender. Por eso dice la palabra que Jesús mismo, en Lucas 1:69, Jesús crecía. ¿En qué? En sabiduría y estatura. O sea, crecía como hombre, pero crecía ¿en qué? En la sabiduría que viene ¿de dónde? De Dios, de lo alto. Lo que no quiso ¿quién? Adán y Eva. Entonces Jesús podía decir: no, yo ya tengo la sabiduría, ya no necesito esperar. Pero no, ¿el qué nos estaba enseñando? Necesitaba ser enseñado. Dice: y por muchas tribulaciones pasó Jesús para ser ¿qué? Preparado para llegar a la plenitud
de aquel ser que Dios había preparado de antemano para que en él se cumpliese todo lo descrito en la ley. Bonita, ¿verdad? Y usted, hermano, cree que Dios en un día le va a revelar todo. Es que a ver, ¿dónde está el palo de mangos de los que comió tal vez Eva para ver cuál nos va a dar la sabiduría? La gente es tan risoria que por allá había un hombre con una Biblia y rasgaba las páginas y se las comía. Es que no, ya estoy aprendiendo. Bobadas. Por eso dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El ejemplo para que la iglesia aprenda la manera en que Dios quiere llevarla en este 2018. El ejemplo de Jesús entonces es el más perfecto. Por eso dice la palabra que nadie tiene excusa. Ningún hijo de Dios puede decir, es que yo no supe. Que no supo. ¿Y quién era Jesús? Es porque nunca tuviste relación con Dios. Y así Jesús alcanzó su plenitud como hombre, pero también su plenitud como hijo de Dios. Hermanos, es la introducción. Acabamos de ver lo que es el propósito de Dios. Él quiere Él hizo la creación porque Él quiere habitar en medio de nosotros. ¿Para darnos qué? La sabiduría que viene de lo alto y que rechazó ¿quién? Adán y Eva. Pero que gracias a Jesucristo ahora podemos volver ¿a qué? A retomar la posición que habíamos perdido y que en la cual habíamos nacido separados de Dios y que no entendíamos. Ahora Dios te ha llamado, te ha salvado, te ha santificado para que ahora empieces a caminar en el propósito de Él, basado en un propósito personal. Pero ese propósito personal lo vamos a ver otro domingo, en otra enseñanza. Entonces no se lo pierda, porque el próximo que vamos a ver es el propósito personal que Dios tiene contigo. ¿Cómo descubrirlo? Ya tenemos el propósito general, que es el que Dios había tenido y que ha tenido por siempre, y que en Apocalipsis 21 sigue siendo el mismo. Así que, ¿qué tal si pedimos sabiduría de lo alto?